este plantel, es un gusto, los felicito, es un lugar muy hermoso para estudiar y trabajar. Y pues también agradezco al PIC por la invitación. Estamos haciendo un esfuerzo en los últimos años aquí para tratar de comunicar a todo el público en México lo que es el cambio climático, la importancia, sobre todo qué significa para México, que es un país sumamente vulnerable a los impactos y a los efectos del cambio climático. Ahora, para no aburrirlos, porque a veces son temas muy técnicos, yo tengo una presentación un poco larga, pero me voy a concentrar en tres cuestiones, tratando también de interactuar con ustedes, ¿no? También para saber qué saben también ustedes del cambio climático, qué piensan, porque aquí hay un problema que es una de las cosas que también me gustaría comentar a lo largo de la presentación, es que los medios de comunicación distorsionan mucho el sentido y lo que es el efecto real del cambio climático. Por ejemplo, una pregunta sencillita y a ver quién me levanta la mano. ¿Un tsunami es derivado del cambio climático? ¿Quién dice que sí? Levante la mano, por favor. Bien, sabio. A ver. ¿El tsunami es cambio climático? ¿Sí? Ok. ¿Están de acuerdo? No. ¿Un temblor es cambio climático? No. Ok, perfecto. Ya pasaron el examen. No, un tsunami y un terremoto, un temblor no son efectos derivados del cambio climático. El cambio climático, y aquí voy, la definición sencilla es una variación de los parámetros del clima medidos por un promedio de la temperatura global. ¿Qué significa? Que hay gente que desde muchos años está empezando a ver cómo el promedio de la temperatura global del planeta se va modificando. Ustedes saben que hemos pasado por eras geológicas, eras de hielos, eras anteriores donde hubo calor, hubo frío, y ahora estamos en una era en la cual hace mucho calor. El punto es, bueno, ¿por qué hace tanto calor? Y ahí es parte del gran debate internacional, y ahora pues trataré de comentar sobre también. Pero le decía, un problema que tenemos es precisamente cómo se está viendo por parte de los medios de comunicación, por parte de la gente, cuáles son realmente los efectos de este fenómeno y de dónde surge. Y entonces, pues la gran cuestión ahora es el debate importante, y eso lo quiero comentar porque generalmente el cambio climático lo ven los colegas que vienen de ciencias físicas y naturales, en particular los químicos, los físicos atmosféricos, los biólogos, etc. Pero hay todo otro mundo de investigadores, de los cuales yo pertenezco, que son los de las llamadas ciencias sociales y humanidades, que son los que tratan de explicar no solamente por qué cambia la nube o la composición química de la nube, sino cuál es el efecto que eso tiene en nosotros como sociedad, como personas, y cómo eso nos afecta a lo largo de nuestra vida y cómo nos afectan los recursos naturales que nosotros usamos para sobrevivir. Entonces, lo digo porque el cambio climático que conocemos en este momento tiene un apellido, se llama cambio climático antropogénico, significa cambio climático derivado de la actividad del hombre. O sea, nosotros, todos con nuestros comportamientos, somos las personas que estamos causando de alguna forma este calentamiento. Ahora le voy a poner si me echa la mano, por favor, un video de 30 segundos, 40 segundos, para que vean qué está pasando en este momento en el mundo. Digamos, este tema del fenómeno de cambio climático antropogénico tiene raíz en la revolución industrial. ¿Ustedes saben cuándo se creó, cuándo fue la revolución industrial? Bien. Es el primer ¿estamos de acuerdo? ¿1800, 1900, 1200? ¿Cuándo fue? Ok, fue a la mitad del siglo XIX. Bueno, de 1850 en adelante, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos es, a ver, ahí debería de estar, lo que tenemos que empezar a considerar es que desde 1870, con la revolución industrial, empiezan a contaminarse la atmósfera con los que son los llamados gases a efecto invernadero, que son los que todos escuchamos ahora. ¿Cuáles son estos gases? Son varios. Las Naciones Unidas, la ONU, reconoce en su protocolo de Kioto y en sus instrumentos reconoce 6 gases a efecto invernadero. El más conocido de todo es el que emiten los carros, el que emiten, que se llama dióxido de carbono o CO2, ¿de acuerdo? Hay más, está el metano, está el nitrógeno y otros, pero el más contaminante es el dióxido de carbono. ¿Y de dónde deriva? Otra vez viene de las industrias, viene de los carros y viene de lo que es así, la quema de combustible fósil, en particular el petróleo. Entonces, todo este consumo ha empezado, según lo que estamos investigando este tema, y hay consenso mundial al respecto, es que estos gases, como les voy a enseñar ratito, están empezando a subir en la atmósfera y no salen, y están, por una serie de reacciones químicas, empezando a crear lo que es el efecto invernadero. A ratito se lo voy a pasar. Bueno, la idea era que con este video pudieran ustedes ver más o menos qué pasa, ¿no? Cómo se está calentando el planeta en los últimos 150 años. No sé si igual lo podemos poner en el iPad, por favor, para que vean.
vez se cansan a ver, ¿no? Sí, mira, a ver, no sé si lo puedan, son 120 años de cómo se está, le digo, cómo está cambiando la temperatura promedio global en el planeta. Esa es una información que le pasó a liga. Aquí va el año de la NASA, aumentando, que es la Agencia Espacial de Estados Unidos, y que hizo un trabajo interesante tomando un poco cuál es el comportamiento de los gases en la atmósfera. Los 50, años 50, años 60, los 70, los 80, los 90, ¿Logran ver? los 2000, 2012. Bueno, estamos ahora ya en la situación, estamos ya en una situación crítica. Ustedes saben cómo se ha definido cuál es el grado máximo, digamos, que no tendríamos que superar para que ya se vuelvan catastróficas las consecuencias del cambio climático. ¿Han escuchado? Bueno, se considera, los científicos consideran que no tenemos que rebasar los 2 grados centígrados de promedio superior a los que tenemos ahora en la Tierra. Porque con 2 grados ya empiezan a tener consecuencias todos los ciclos naturales y los efectos del planeta van a ser devastadores. Hay una serie de escenarios. El escenario más catastrófico es a 6 grados, donde ahí sí es la desaparición del planeta. Perdón si soy un poco fuerte y catastrófico, pero el problema es que el cambio climático está imponiendo, digamos, ese tipo de razonamientos. Entonces, ahí le puse la bolita de la Tierra que se está incendiando porque es lo que realmente está pasando. Entonces, 2 son los grados. Bueno, ahora, ¿a cuánto hemos llegado? Hemos llegado alrededor de 1 grado ya de temperatura promedio con respecto a lo que son las mediciones que tenemos del 1870 cuando empieza la revolución industrial. Muchas gracias. Entonces, estamos rapidísimamente acelerando y acercándonos a esa temperatura. Lo que está pasando es que los últimos 150 años se estuvo dando de una manera rapidísima esos cambios que se estaban dando anteriormente en millones de años. Entonces, eso es el gran problema. Y le decía, ¿cuál es entonces la causa principal? Es la actividad de nosotros como seres humanos. Me voy a levantar para enseñarle algunas láminas, si me pasas, por favor. Entonces, voy a hablar algunas cuestiones sencillitas de cómo es el fenómeno del cambio climático en cuanto a los aspectos científicos y sociales, qué estamos haciendo para resolver el problema y finalmente cuál es la situación en México, ¿no? Y en la región. ¿Sigue, por favor? Bueno, otra cuestión, yo les decía que es la definición de cambio climático. Esa es la definición clásica, variación de parámetros climáticos. Eso está definido en la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático, que es un poco la guía a nivel internacional que tenemos para, digamos, dirigirnos en cuanto a los esfuerzos para enfrentar el cambio climático. Pero se distingue mucho de lo que es el tiempo meteorológico. Ahora, ¿a qué significa? Si en este verano o el verano pasado o el invierno que va a pasar o que está terminando fue más caliente, no significa que más caliente, perdón, en comparación a los años pasados, eso no significa que es debido al cambio climático. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a verlo en una secuela de tiempos y a lo largo de años y con datos para que podamos ver si es una anomalía o si es algo que se está repitiendo de una forma continua. ¿Qué significa? Significa que hay mucha confusión en lo que es el tiempo y lo que es el clima. Son dos cosas muy distintas. Entonces, algo que vemos son las previsiones que dicen, bueno, mañana va a llover, mañana vamos a tener, qué sé yo, mucho calor, etc. Pero otra cosa es decir que las consecuencias que vemos en estos días derivan del cambio climático. Otra vez, ¿por qué? Porque necesitamos mucha información para poder ver si el verano pasado, por ejemplo, de muchas lluvias, es algo que se repite a lo largo de los años o sea, es algo que sale del esquema que tenemos de promedio a nivel internacional, a nivel mundial. ¿Me explico? ¿Sí? Okay. Entonces, ojo cuando escuchan lo que es clima y cuando escuchan lo que es tiempo. ¿De acuerdo? Entonces es importante porque también le digo hay mucha confusión en este tema. Entonces, la otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta es lo que le decía inicialmente. Involucra toda una serie de interacciones y de disciplinas y de ciencias que son muy complejas y muy distintas entre ellos. Entonces es la primera vez que con este tema de cambio climático a nivel mundial hay gente que dialoga con saberes distintos. Entonces no está solamente lo que le decía el biólogo, el físico, el químico, sino que está también el científico social, está el psicólogo, está el desastrólogo, están todos los que son los saberes del mundo. ¿De acuerdo? Y eso es un tema importante porque lo tenemos que tomar en cuenta
como reto para entender lo que está pasando. Bueno, lo que sigue, por favor. Ahora, pregunta, ¿cuál es la principal fuente de energía para la Tierra? Muy bien, el Sol. ¿Qué hace el Sol? El Sol emite rayos constantemente, ¿no? Rayos que llegan a la Tierra. ¿La Tierra qué hace? La Tierra, la que sigue, perdón, la Tierra... No, espera. No, ¿por qué pasaste por? Bueno, era la segunda. Bueno, los rayos que llegan a la Tierra se absorben por procesos naturales, que ustedes seguramente conocen, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos? Bueno, hay procesos como la fotosíntesis, hay procesos como son los ciclos de los océanos, el ciclo del carbono, etc. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el Sol es una fuente, le digo, que manda constantemente rayos a la Tierra, ¿sí? Y estos rayos, parte de las actividades que la Tierra hace, la que sigue, es precisamente absorber estos rayos para lo que son las funciones naturales del planeta. Pero muchos de estos rayos, ¿qué pasa? Llegan a la Tierra, rebotan y vuelven hacia el espacio. Eso es un proceso continuo y natural. O sea, el Sol sale el rayo, llega a la Tierra, parte de estos rayos se quedan, sirven para funciones naturales del planeta. Otros, en lugar de quedarse ahí, se rebotan y vuelven a la atmósfera y vuelven afuera en el espacio. Eso le digo proceso discontinuo. ¿La que sigue? Pero ¿qué está pasando últimamente? Que ese es el gran problema. Muchos de esos rayos que se quedan y que llegan a la Tierra y que van rebotando tienen partículas, porque realmente rayos son partículas, ¿no?, de calor. Y esas partículas de calor se van atrapando en lo que es nuestra atmósfera. ¿Por cuál razón? Porque en estas atmósferas ahora hay todos los gases de efecto invernadero que nosotros estamos emitiendo, que son el dióxido de carbono, le decía, el nitrógeno, el metano, etc. Y estos gases, en lugar de dejar salir el rayo o la particulita que entra y rebota, lo atrapan. ¿De acuerdo? Entonces se une con esas partículas y hacen que ellas ya no salgan. Entonces, ¿qué pasa? Que esa partícula de calor que se va juntando a un gas que ya de por sí es cálido, va a aumentar la temperatura. Eso es todo lo que está pasando sencillamente con el calentamiento global y en particular con lo que consideramos el cambio climático. Entonces, ese es un proceso fundamental. Por eso es importantísimo saber qué tenemos que hacer para reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero, que es toda la discusión internacional que veremos, ¿no?, eventualmente. Pero tomen en cuenta eso, es que es crucial entender el por qué se está calentando el planeta. Ese es el fenómeno natural. Ahora, es la parte sencilla, por supuesto hay toda una serie de otras cosas. Los océanos, que por ejemplo son los principales captadores también de partículas de sol, por sus procesos a veces sí logran capturarlo, pero a veces no lo rebotan, a veces lo mantienen. O sea, una serie de factores ahí naturales, digamos así, que hacen que otra vez estos procesos se hacen más complicados. Pero el punto es el siguiente, que todas esas partículas que siguen llegando muy fuertemente del Sol no salen como deberían y se están quedando ahí. Y eso, le digo, hace que haya un aumento de la temperatura. Es el video que acaban de ver. Y eso fue a lo largo de los últimos 150 años. Por eso digo que es crucial que tengan presente cuál es el problema. O sea, nosotros, otra vez, con nuestros modelos de desarrollo, con la forma en que vivimos, con la forma en que consumimos, somos los que estamos contribuyendo a este cambio climático. Yo sé, estas son las palabras del doctor Mario Molina, que usted sabe que es el premio Nobel de Química para México y que es uno de los principales responsables a nivel internacional de llevar adelante la investigación en cambio climático. Él dice algo muy sencillo: el 98% de los investigadores a nivel mundial tienen evidencia y tienen también entendimiento recíproco de que este es el problema principal. Hay un 3% que no lo cree. Ahora, yo no sé ustedes qué están pensando del cambio climático. ¿Creen que existe o no? ¿Están seguros? ¿Tienen dudas? Bueno, hay un grupo de gente que es escéptica, que se vale, pero el problema es que realmente toda la evidencia que tenemos, y aquí quisiera yo aclarar varias dudas en ese sentido, toda la evidencia que tenemos nosotros, en cuanto nos está diciendo que el calentamiento es un hecho cierto, que el cambio climático es un hecho cierto. También vamos a entender por cuál razón eso está pasando, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces eso es un poco la primera parte que le quería comentar. Si la que sigue, por favor. Bueno, esa es la página, si quieren anotar lo que es el sitio web de la NASA, donde ahí pueden ver cómo se está calentando el planeta. La que sigue, por favor. ¿No? Ah, perdón. Bueno. ¿Se puede ver todavía la página? No se ha cargado, ¿verdad? Bueno, chéquenlo, son 40 segundos impactantes, pero es muy interesante. NASA.gov, /research, /news, etc. Pero la página principal es esta, ¿ok? Bueno, por favor, la que sigue.
Ok. ¿Cuáles son? Bueno, ¿hasta ahora todo claro? ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? También los maestros, los profesores, por supuesto. No son los estudiantes. Ok. ¿Cuáles son las señales que tenemos nosotros del cambio climático? ¿Qué nos está diciendo que la temperatura está aumentando? Bueno, la primera cuestión es todas estas, digamos así, investigaciones y evidencia que hay recopilada por parte de centros de investigación, por parte de investigaciones como el programa de cambio climático y muchas otras. Y todo, digo, a nivel internacional tenemos un acuerdo, que es precisamente eso, todo está aumentando esa temperatura. La otra cuestión que nos está llamando la atención mucho es que hay un aumento fuerte de las precipitaciones. Estamos hablando de que cada vez hay menos lluvias a lo largo de un periodo como era antes de la temporada de lluvia, por ejemplo, no sé, en lugar de ser 5 o 6 meses, estas lluvias son mucho menos cortas en cuanto al tiempo, pero mucho más intensas. Significa que está lloviendo mucho más que antes, pero en tiempos mucho más cortos. Eso también es un indicio, algo que nos está indicando que hay por ahí una alerta en cuanto al cambio climático. La otra cuestión es que están aumentando las sequías. ¿Se acuerdan que ha pasado aquí en México el año pasado? En la Sierra Tarahumara. Ese también, ya hay varios investigadores, colegas que están trabajando el tema, pues es que todo apunta que efectivamente hay anomalías en cuanto a lo que son el tipo de sequía que se está dando en el norte de México. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un... Por cierto, aquí estamos haciendo algo que se está llevando, que está muy bien, estamos haciendo el efecto invernadero. Todos estamos respirando, todos estamos emitiendo, inspirando y expirando, pues y esto, lo que nosotros también emitimos como personas es CO2. Lo que estamos probando ahora aquí adentro es sencillamente un efecto invernadero. Es lo que está pasando en una escala más internacional con otro tipo de elementos, como pueden ser las industrias. ¿Okay? Bueno, la otra es, el aumento, tal vez el más claro y más conocido, el aumento de los niveles de mar por el deshielo de los polos. ¿Qué está pasando? También es otra cosa muy interesante. Todo este calor, digamos, que está aumentando, la temperatura se está concentrando en los polos, en particular en el polo norte. Y eso hace que, obviamente, con un aumento de la temperatura, pues los hielos empiecen a deshacerse. Y eso es lo que está pasando allá. Y en el polo sur, bueno, más o menos va la cosa, pero es mucho más evidente, ahora lo veremos en el caso del polo norte. Y también lo que está pasando es el aumento, aquí inusual, de eventos extremos, no desastres. ¿No? Hay tormentas, por ejemplo, huracanes, que Katrina tal vez es uno de los más famosos. La idea es que, por parte de quien estudia desastres, es que vayamos a tener menos huracanes, por ejemplo, durante la temporada ciclónica que antes, pero mucho más intensos, más Katrina. ¿De acuerdo? Vean qué ha pasado, por ejemplo, recientemente con Sandy en Estados Unidos. Nunca había tenido una tormenta en ese periodo largo así, ¿no? Y así vamos, o sea, son muchísimas las evidencias que hay en varias partes del mundo, en India, en África, en Brasil está casi, bueno, Tabasco, México, está destinado a ser perennemente inundado. Entonces hay una serie de señales que son muy preocupantes y todo eso pues apunta otra vez al hecho de que estamos enfrentándonos a un cambio muy fuerte. Bueno, eso sí, ¿verdad? Ok, aquí sigue, por favor. Entonces le digo, ¿qué es un poco la pregunta que les decía inicialmente? ¿Qué hace aumentar las temperaturas? Otra vez son los factores humanos. El uso de combustibles fósiles, el uso intensivo de cambio de suelo, la deforestación, la industria, los consumos. En otras palabras, nuestra forma de crecer, desarrollarse, nuestra forma de desarrollarse. Entonces vean un poco aquí también cómo han ido cambiando las temperaturas, las concentraciones de CO2 en la atmósfera, eso con respecto desde 1856 hasta el 2004. Es un poco lo que vimos antes, pero para que vean, todas las tendencias, que es otra cosa interesante, apuntan a un crecimiento de estos indicadores, ¿no? Eso significa que no hay tampoco marcha atrás, no hay vuelta atrás, que es otro tema importante. Entonces, ¿están de acuerdo? Decía, uso de combustible es por el tema del petróleo, por el tema del uso de los combustibles fósiles en general. Después está el uso intensivo. ¿Eso cuál sería? A ver si alguien me quiere ayudar. Uso intensivo y cambio de uso de suelo. ¿Qué les suena eso? La agricultura, exactamente, la agricultura. La deforestación, pero ya saben que en el caso de América Latina y México en particular, es uno de los países con la tasa más alta de deforestación a nivel mundial. El primer país es Brasil, después hay Indonesia, después viene México. Entonces, estamos talando árboles por distintas cosas, pero eso implica, ¿por qué finalmente la deforestación es también un elemento crítico para el cambio climático? Una pregunta. ¿Por cuál? Bueno,
¿Qué pasa? Lo que pasa es que los árboles tienen una función otra vez, ¿se acuerdan que les decía que los gases, que las partículas de calor que entran desde el sol y que llegan a la atmósfera están absorbidas por la Tierra? Bueno, los árboles tienen una función vital en ese proceso, entonces son los que capturan esos gases, las partículas del sol de energía, las capturan y permiten que esta no salga. Pero si nosotros vamos cortando árboles y deforestando, esa función ya no viene, entonces vamos a seguir aumentando y eso, aumentando lo que es el riesgo, ¿no? de que haya mayores temperaturas en cuanto al aumento promedio. Por eso es importante que tenemos que parar la deforestación en ese sentido, porque es una función natural de los árboles poder capturar los que son estas partículas. ¿De acuerdo? En fin, la industria, digo, bueno, eso es un tema importante, ya está presente, y los consumos tienen que ver con toda la forma en que nosotros usamos los plásticos, un teléfono. Ustedes saben que un teléfono emite, ¿sabes cuánto emite de CO2 un teléfono celular? Como 40 kilos de CO2 por año. ¿Ok? Entonces todo lo que usamos, una botellita de agua también, para hacerla, y después cuando la tiramos y que se necesite etcétera, tipo de emisión. Entonces todo lo que usamos contribuye de alguna forma a estos procesos. ¿De acuerdo? Entonces también ahí viene el tema del uso y los consumos racionales ¿no? Y pensado en lo que son todo lo que es la tecnología y los Profesor, ¿cuál es el mecanismo mediante el cual un celular emite la cantidad de dióxido de carbono? Por las baterías. Por el consumo de las baterías. El dióxido de carbono viene de un proceso de combustión, profesor. Sí, pero internamente, si ves, por ejemplo, Nokia, que es uno de los principales productores de los teléfonos, ha calculado, pues, por ejemplo, sus baterías, desde el proceso, aquí no estoy solamente diciendo el consumo cuando lo usamos todo el año, sino que desde el momento que se arma, desde el momento, todo el proceso hasta su terminación, el consumo tampoco es CO2 solamente, o sea, 40 kilos de CO2, pero también consume otros tipos de gases, lo que son reconocidos por la Convención de Marco de la ONU. De hecho, uno de los problemas que hay ahora con las grandes multinacionales en la producción de teléfonos es precisamente cómo vamos a modificar internamente esos sistemas para que no sean contaminantes. Porque tienen, desde el inicio hasta el final, todos elementos de contaminación. Entonces es un tema, o sea, no es solamente el CO2, sino que son también mucho más otros elementos químicos, ¿no? De la producción. Entonces, por aquí lo tomen en cuenta, le digo, ¿no? Esos son temas muy delicados y muy interesantes también para ver. Hay todos los que se dedican a entender lo que es la huella del carbono, no sé si han escuchado, pues hay muchas páginas muy interesantes para ver también, es un ejercicio para ver cuánto nosotros estamos consumiendo en términos de CO2, en términos de otros gases de efecto invernadero como personas, desde que usamos el carro en la mañana, de que prendemos el gas, de que prendemos la luz, muchísimas cosas. Les sugiero que vean, hay un documental muy interesante de National Geographic que se llama 6 grados, y si quieren pues lo pueden leer en Europasta, lo pueden ver, y ahí ven cómo todo ese tipo de cosas pueden, ¿no? emitir gases y contribuir al cambio climático. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si quieren seguimos. Bueno, esas son las tendencias para que vean, de 1850 otra vez, insisto, hasta la fecha, pero bueno, ya lo practicamos varias veces. ¿Quieres pasamos? Bueno, ¿cuáles son los impactos? Entonces, ahora vamos al tema de los impactos del cambio climático. Estos son algunos reconocidos ya a nivel internacional por las negociaciones y por los países, ¿no? Que son mayormente afectados. Menor productividad agrícola, mayor inseguridad del agua, el gran problema es el agua, ¿no? Que México es evidentemente uno de estos países que más está sufriendo el tema del agua, mayor exposición a fenómenos climáticos extremos, un colapso de los ecosistemas y aumento de los riesgos de salud. La CONABIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad, está checando, que está monitoreando curiosamente como el dengue, que es una ahí los biólogos me pueden ayudar, pero digamos el dengue nace y vive sobre todo en las zonas tropicales, pero ya ha logrado llegar a las alturas de la Ciudad de México, pasar los que son las montañas alrededor de la Ciudad de México, o sea, más de 3.000 metros, y entrar en la ciudad, algo que no había sido calculado y no se pensaba hace unos años. ¿Qué significa? Significa que también las especies que están en riesgo por el cambio climático se están adaptando, están buscando nuevas formas, no solo para reproducirse, sino que para sobrevivir. Entonces vamos viendo, imagínense el dengue que del nivel del mar llega a 3.000 y pico metros y se va estacionando en la Ciudad de México. Entonces es un tema que es muy interesante, y le digo, estamos monitoreando, por ejemplo, lo de la CONABIO, y están viendo cómo no solamente el dengue, sino otras posibles epidemias, digamos, a largo plazo pueden afectar al país y a la ciudad. Eso es interesante, yo también lo pueden checar en la página. Bueno, el que sigue, por favor. Esa es una foto interesante, mira, hablando de los deshielos. Esa es en Patagonia. ¿Cómo
estaba el glaciar de Patagonia en 1928 y cómo llegó a estar en 2004. Ahora, ¿dónde va toda esa agua? Al mar. Y por eso sube la temperatura, suben los niveles del mar, perdón, y por eso hay zonas del mundo que ya empiezan a ser constantemente inundadas. ¿Ok? La que sigue. Ese también es en la misma zona, ahí por eso lo sacó Greenpeace. Ese igual es en Patagonia, otro parte del glaciar, cómo estaba y cómo es ahora. La que sigue. Bueno, esa es otra foto muy típica, es también, bueno, desde la perspectiva de lo que es el desplazamiento de los animales, en cuanto al deshielo, el Ártico en particular, hay un problema muy fuerte con todos los osos polares, porque efectivamente ya por una buena parte del año ya no tiene territorio donde vivir. ¿De acuerdo? ¿Lo que sigue? Mira, ese es otro tema. Esos son los pedazos de hielo que se desprenden de Groenlandia y de la parte del Polo Norte. Esas son masas de agua potable. Ese es el otro tema. Esas son masas de agua potable que no estamos utilizando. Con tanta gente en el mundo que necesita agua. Y eso es otro de los grandes problemas que también el cambio climático está llevando. Entonces, tenemos islas enormes de hielo que se están moviendo y que podría ser aprovechado de otra manera. Esa, por ejemplo, es una foto famosa porque se calculó que esa puede dar agua un par de semanas a la ciudad de Nueva York. Pero eso ya se fue. Y como esos se están yendo muchos. ¿El que sigue, por favor? Ese es un glaciar en Estados Unidos. Mire cómo estaba en 1938 y mire cómo está en 2006. Desaparecido. ¿La que sigue? Ok, ese es un caso también muy interesante. ¿Alguien sabe dónde es la isla de Tuvalu? Bueno, la isla de Tuvalu son unas islas que se encuentran en Polinesia. Y estas islas, este es el embajador de esa isla en las Naciones Unidas. Hace unos 4 o 5 años, tal vez un poco más, se fue a declarar prácticamente impotente frente a los efectos del cambio climático, porque su isla ya está bajo 1,5 metros de agua. Entonces tiene casi unos 20.000 habitantes y no sabe qué hacer con todos los habitantes, porque ya le digo, la isla está básicamente bajo el agua. Entonces, hay todo un grupo a nivel internacional de islas, que son las pequeñas islas, que se están juntando porque son los que más están sintiendo los efectos del cambio climático. Entonces tienen necesariamente que tener una postura frente a la comunidad internacional para decidir qué hacer con su gente. Es un problema de sobrevivencia, es un tema dramático. Y de ahí también empezó a nacer toda una literatura y toda una serie de análisis sobre lo que son los llamados refugiados ambientales. ¿Qué significa? Las personas que son afectadas por el cambio climático se van a llamar refugiados ambientales o desplazados climáticos. ¿Okay? Esa es la otra forma. Entonces Tuvalu, tómalo en cuenta. También fue curioso porque, fíjate, para buscar dinero, para poder tomar acciones para frenar el problema del cambio climático, vendieron un dominio en internet que se llama TV. Entonces todo lo que termina por TV viene de Tuvalu. Y fue una forma para poder conseguir dinero, ¿no? Como Estado, imagínense, como isla, para hacer frente a los problemas. Porque no tiene recursos y no tiene apoyo internacional. La que sigue. Eso para que vean, esos son los aumentos del nivel del mar en esta isla del Pacífico. Miren cómo estaban aquí las fechas, de 1900, porque tenemos datos hasta la fecha. Y estas son las últimas. Entonces esa es la capital y esta es la segunda isla más importante del archipiélago, son varias islas. Y miren cómo va subiendo. Entonces digo, ellos están permanentemente inundados. Y como ellos, pues hay muchas más. ¿Conocían? No, bueno, eso es un tema para que comenten. ¿De acuerdo? Entonces, ahí la que sigue, por favor. Bueno, ese es el otro gran capítulo, que es el tema de las sequías. También ahí, no soy experto en sequías, obviamente hay muchos colegas que están trabajando el tema, pero sí, en el caso de África, en el caso de sobre todo la zona tropical. Ahí sí hay una cuestión muy, a veces la ironía y la perversión del sistema de lo que está pasando por el cambio climático. ¿Por qué lo digo? El cambio climático se supone, bueno, y me adelanto un poco lo que iba a ver como tercera parte de esta charla. La pregunta es, ¿quién es el responsable? Yo le comenté que por supuesto somos todos en este momento, pero sí, según algunos hay responsables que son los países que más emiten gases a efecto invernadero, que son los países más industrializados. Entonces, el primero debería de ser el país que dio la luz a la revolución industrial.
Entonces Inglaterra se supone que es el primero que empezó con toda esta cuestión. Pero ahora, ¿cuál es la perversión? Que Inglaterra es la que está teniendo un beneficio del cambio climático. ¿Por qué? Porque está cambiando su clima, es una especie. No sé, ustedes quién ha tenido la oportunidad de estar para allá o quién ha vivido por allá. Varios años y tiene un clima horrible, pero últimamente hasta puede tener vinos. Imagínense, es un chiste que Inglaterra tenga un vino, ¿no? Entonces, pero el clima lo está permitiendo. Y le digo, y entonces, ¿cuál es la cuestión? Y la cosa peor es que los efectos más duros del cambio climático van a tocar a los países que menos tienen responsabilidad en cuanto al calentamiento global. O sea, son los países que menos emiten gases de efecto invernadero. La franja tropical incluye Centroamérica, incluye la parte de Sahara, incluye la parte de las zonas de ciertas zonas de India, ciertas zonas de... Bueno, ahí lo ven, ¿no? El mapa lo toman y ven cuál es la franja. Estos países, si ustedes se van a ver las cifras, son los que menos emiten gases de efecto invernadero, pero son los que más van a tener los efectos perversos del cambio climático. Esa es otra cosa que se estuvo discutiendo a nivel internacional, que es objeto de las negociaciones internacionales. Bueno, en la sequía les decía, bueno, ahí también pues ya tenemos evidencia, tenemos ya varias zonas. Bueno, tomen en cuenta algunas de las posibles consecuencias de lo que está pasando, solamente con el nivel del aumento del mar. Ya le comenté Tuvalu, pero en Egipto hay 6 millones de personas que ya se están desplazando por esos efectos. Vietnam, 22 millones de personas. Bangladesh, el 18% de la superficie de la tierra podría inundarse. Las Maldivas, más del 80% de la superficie terrestre está a menos de 1 metro sobre el nivel del mar. Y si seguimos así con este crecimiento de niveles, también las Maldivas van a inundarse. Decía Tabasco, está en ese camino. ¿La que sigue? Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Impresionantes, o sea, enormes. Desde las personas, desde la sociedad y desde los gobiernos, por supuesto, y desde la comunidad internacional. Lo que les decía aquí es importante es que no vayamos superando los que son los 2 grados. Estamos alrededor del grado 0.8, alguno dice 1, pero de la temperatura promedio global no tenemos que ir más allá de estos 2 grados. Y entonces tenemos que tener una responsabilidad entre todos, ¿no? ¿De qué forma? Pues las formas son muchas, ahora no voy a tener tiempo para entrar en el tema, pero tienen que tomar en cuenta que se están haciendo cosas, ese es el otro mensaje. Tal vez no con tanta rapidez como necesitamos, pero sí se están haciendo cosas. Y bueno, introduzco un poco el tema, que es esta cuestión que yo le había dicho un poco anteriormente, que es la diferencia entre lo que son los países ricos y los países, digamos, emergentes o los países pobres, que tienen distintas responsabilidades otra vez en cuanto a su modelo de crecimiento, modelo de comportamiento económico, modelo de desarrollo. Vayan aquí el caso. Reino Unido, con 60 millones de habitantes, emite más que Egipto, Nigeria, Pakistán, Vietnam, todos juntos. Solamente el estado de Texas deja una huella ecológica les decía, es su forma, digamos así, de incidir en el medio ambiente, más profunda que toda África subsahariana. Y los casi 20 millones de habitantes de Nueva York dejan una huella ecológica más profunda que casi 1.000 millones de personas que viven en los 50 países menos adelantados del mundo. O sea, ¿a qué voy? Voy que hay un enorme desequilibrio, desigualdad, diferencia entre los países industrializados ricos y los países pobres. Y eso no tiene que seguir así. Entonces, para que vean, porque el cambio climático otra vez no es solamente un problema físico, químico y natural, es un problema social muy, muy fuerte. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, y aquí hay un ejercicio muy curioso, le decía, en muchas páginas, se las voy a pasar por calma, pero una de estas es, la pregunta recurrente es, bueno, el planeta lo estamos agotando en todos sentidos. Entonces, ¿cómo vamos a medir cuál puede ser nuestra proyección en cuanto a personas en un planeta? ¿Y cuántos planetas necesitaríamos que tener para poder vivir con el ritmo y con el sistema que tenemos ahora? Entonces, la huella ecológica está calculando lo que estamos emitiendo y nos está diciendo, ¿sabes qué, compañeros? Para mantener el estilo y el nivel de vida que tienen ciertos países como Estados Unidos, como Europa, como Japón, etc., necesitamos 10, 15 planetas como este. Ustedes saben que cada año, ya en agosto de cada año, los recursos naturales de la Tierra se agotan. No tenemos posibilidad de usarlos para poder ni alimentarlos. De hecho, ahí está todo el tema de los transgénicos, de los alimentos, estación alimentaria, etc. Entonces, ahí le digo, con esta cuestión de la huella ecológica y lo que estamos dejando en incidencia ambiental, va a tener repercusiones catastróficas. Y obviamente, pues el cambio climático, le digo, está muy vinculado porque también
el agotamiento de los recursos naturales tiene un efecto directo por eso, ¿no? ¿Okay? Entonces tome, esa es la cuestión de los cuantos planetas. Adelante, por favor. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Perdón. O sea, ¿sí? ¿Cuánto hay? ¿Una hora? ¿Cuánto es? Bueno, sigo. Soluciones. Entonces, ¿cuál es la solución que hay? Esto lo podemos hacer todos juntos, pero se necesita un esfuerzo enorme de cooperación internacional, que eso lo hacen los países, lo hacen la comunidad internacional, lo hace el sistema de Naciones Unidas, lo hacen muchos actores. ¿Y cuál es el asunto? Tenemos que cambiar un poco, revertir esta situación, pero ¿cómo la estamos haciendo? Para algunos ya no es posible. De hecho, se están hablando de dos cosas: mitigación y adaptación. Eso tomen nota, pues es interesante. Mitigación significa reducir los gases de efecto invernadero, y adaptación significa, bueno, eso es lo que tenemos y tenemos que precisamente con esa palabra adaptarnos a los cambios. Esas son las dos grandes vertientes que hay ahora en los estudios del cambio climático. Hay una tercera que es resiliencia, que significa también capacidad, es muy semejante al tema de adaptación, pero capacidad de las comunidades de adaptarse a los que son los efectos del cambio climático. Entonces, el mundo necesita reducir fuertemente sus emisiones. Para que tomen en cuenta, la crisis económica, la que estamos todavía, hizo mucho más para reducir los gases de efecto invernadero que todas las acciones que hemos hecho con el protocolo de Kioto en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque pararon de producir las industrias y se paró la emisión. Así de sencillo. Entonces, en 3 años de crisis económica se hizo mucho más que todos los esfuerzos de los últimos 20 años. Entonces, bueno, ¿cuáles son las metas que tenemos? Reducir lo más posible esos gases, algunos de 50, hasta por el 80% a 2050, pero bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Y por ejemplo, en el caso de México es un gran dilema. México, como ustedes saben muy bien, es un país productor de petróleo y vive de petróleo, que es un combustible fósil. Bueno, si yo dejo de vender petróleo, pues ¿cuál es la primera entrada de la fuente de financiación de este país? Entonces, hay un dilema. Bueno, ¿por qué entonces México dice justamente tengo que dejar de disparar para el tema de cambio climático si yo vivo del petróleo? Así dicho, muy sencillo, obviamente va más allá, pero es para que piensen, porque hay países que tienen recursos naturales muy fuertes y eso viven, y son los que, hemos dicho, que el petróleo son los causantes del cambio climático. México está haciendo también cosas muy interesantes, está empezando también a no depender demasiado del petróleo para su desarrollo. Por ejemplo, es un país muy rico de energías renovables. Tiene mucho aire, mucho viento, tiene mucho sol, tiene mucha geotermia, tiene muchísimas otras cosas que puede utilizar. Es afortunado en ese sentido, porque puede permitirse un desarrollo limpio, como le llaman ahora, sin depender del petróleo. Pero sabemos que el petróleo ahora es la fuente principal de ganancia para cualquiera, ¿no? Entonces, lo digo porque es un dilema importante para los países como estos. Pero hay otros países que evidentemente ya tomaron el camino, porque no son dependientes de los combustibles fósiles, pues entonces como el caso de Europa, y pues ya se están yendo por otro camino, ¿no? Están reduciendo sus emisiones, haciendo más eficiente los edificios, la infraestructura, etc. Ahí le digo, se lo dejo porque es un tema interesante. Bueno, ¿el que sigue? Entonces, resumen, puntos a fijar. El cambio climático es el mayor problema de política pública ambiental global. No hay nada como precedente de tal envergadura, de tal impacto, de tal fuerza, y no tiene afortunadamente una bandera ideológica. Por es un tema neutral, a todos nos interesa que el ambiente esté bien, finalmente. Sí hay algunos que la aprovechan, como siempre, pero realmente es un tema que tiene cierta neutralidad. Otro punto, por cualquier solución necesitamos una cooperación que nunca hemos tenido hasta ahora. Una cooperación internacional, pero una cooperación también interna, interior, de países, etc. ¿Qué sigue? Se necesita mayor compromiso de muchos países. Ahora miren, ¿saben cuál es el primer país contaminante del mundo ahora? China rebasó a Estados Unidos, por agregado, no por persona. Vamos a ver eso también. Pero es el primer contaminante del mundo. Segundo es Estados Unidos. Entonces China también dice, bueno, que es el otro argumento, ojo, ¿qué está pasando en las negociaciones internacionales? ¿Por qué están fracasando todas las reuniones internacionales? ¿Por qué no se ponen de acuerdo sobre un punto? China, India, México y otros países dicen, justamente, hacen la pregunta y dicen, ¿por qué yo no me puedo desarrollar contaminando como han hecho ustedes en los últimos 200 años? Es un argumento ensayado. ¿O no? ¿Están de acuerdo? O sea, la pregunta es, si ustedes lo han hecho a espaldas del medio ambiente, ¿por qué yo no lo tengo que hacer?
Ese es uno de los nudos ahí que no permite resolver las negociaciones internacionales junto con otras. Y sobre todo, no se ponen de acuerdo sobre el límite de reducción de emisiones. ¿Cuántos gases, cuánto es el porcentaje de gases de efecto invernadero que tenemos que usar para reducir? Entonces, por eso se necesita un mayor compromiso de todos los países, pero en particular, según las negociaciones internacionales de los países emergentes. Ahí le digo, es debatible, es todo un tema. En fin. Otra cosa fundamental es el papel de información científica y divulgativa, y aquí entramos lo que trabajamos en este tema, es proveer información, dialogar con la gente, dar información, discutir, etc. Obviamente a nivel internacional o a nivel más amplio hay un panel, que es el panel intergubernamental de cambio climático de la ONU, que es el que da la información o provee de información científica y de evidencia científica para decir que las cosas están pasando a nivel global. Otra cosa que tenemos, y es una palabra, también tome nota, se llama incertidumbre. No sabemos realmente cuáles son los impactos, los efectos del cambio climático a largo plazo. No hay manera de saber. Sí se pueden hacer modelos, se pueden hacer proyecciones, pero no tenemos la certeza. Y esa incertidumbre significa que tenemos que vivir ahí con una duda permanente de cuáles son sus efectos y sus impactos. O sea, no sabemos, por ejemplo, el año que entra, si es cierto, que van a una temporada, van a tocar 5 Catrinas o 1 o 6. Ya ves que cada año antes de que empiece la temporada nos dice, este año vamos a tener 20 huracanes. Bueno, este año también habían previsto como 16 y fueron 3. No sabemos. Hay un enorme riesgo, un enorme incertidumbre. ¿De acuerdo? Y finalmente, ¿cuáles son las medidas que vamos a tomar para enfrentar el problema del cambio climático? ¿Sí? Ok. Voy terminando con un par de cuestiones que puedes mencionar aquí. Han escuchado obviamente el protocolo de Kioto, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Saben qué es? Miren, este es el que ya venció, porque venció el año pasado, en diciembre del 2012. Ese es el único instrumento que tenemos a nivel internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y establece el protocolo de Kioto que los países desarrollados tienen que reducir las emisiones de un 5%. Los países industrializados, aquí me refiero a los que están, porque el protocolo divide en dos anexos, anexo 1 y anexo 2, sin entrar en muchos tecnicismos, pero países industrializados y países en desarrollo. Entonces, países industrializados tienen obligación de reducción, los países no industrializados no tienen obligación de reducción de emisiones. ¿Qué significa? Que muchos países, como el caso de México, lo hacen de forma voluntaria. No, si vienen a firmar el ratificado protocolo, porque son parte de un anexo 2, no tienen obligación de reducir. Ahora, la mala noticia es que todos los países que tenían que reducir el 5%, hasta ahora ni siquiera han llegado al 1%, en casi 20 años de protocolo. Si bien entró en vigor 2005, pero poca palabra, no hay voluntad de los países para reducir las emisiones. ¿Ok? Entonces el protocolo de Kioto termina, fue dramática también la última conferencia internacional allá de las partes en África el año pasado, y bueno, no hemos llegado a unas conclusiones y ahora pues estamos en un stand-by. Por 3 años vamos a esperar a ver qué pasa en un régimen 2015-2020 y finalmente no hay un acuerdo, ahí bueno. Entonces seguimos esperando mientras el planeta se va a calentar. Eso te resuelve. ¿Qué sigue? Le digo, no, hemos cumplido, no, pues no se cumplió, la situación empeoró y solamente 4 países pueden cumplir con sus objetivos para el 2010. Bueno, para el 2002, ahí sí me equivoqué. ¿Ok? Lo que sigue. Bueno, eso ya lo dijimos, el límite de calentamiento, la que sigue. No más, nada más quería concluir con, bueno, eso fue antes de que, el segundo año de Obama, ¿no? Cuando Estados Unidos que tenía un papel, usted sabe que Estados Unidos no ratificó el protocolo de Kioto. No es parte del protocolo de Kioto y no le importa entrar en un protocolo de Kioto bis, o sea que sí. Estados Unidos tiene su visión, tiene distintas formas de ver las cosas y por lo tanto, bueno, aquí obviamente mucha de la sociedad civil se fue contra Obama, ¿no? Para decirle, pues si no hacen algo, pues nos vamos a terminar con los proyectos, ¿no? ¿Lo que sigue? Bueno, vamos por favor más adelante. Ok, México. ¿Cuál es la responsabilidad de México y entonces de todos los que estamos aquí frente al cambio climático? En términos generales, México contribuye al 1.5%
1.6% de las emisiones mundiales. Eso no es mucho, ¿no? 1.6. Haz de cuenta, decía China tiene el 30%, Estados Unidos tiene el 26%, Europa está en el 18-20%, Japón, etc. Entonces es una producción número 13, que va de más o menos la mano con el tamaño económico del país. Pero la cosa interesante es que las emisiones per cápita, o sea, otra vez lo que nosotros consumimos y nosotros emitimos es muy alta. Es muy alta. ¿Sígueme? Perdón. ¿La que viene? Perdón. ¿La que sigue? Ándale. Vean. Esto es equivalente a per cápita de por... No, pero eso es por país, te le decía. ¿La que sigue? Eso es per cápita. Bien. Por ejemplo, México tiene emisiones por persona per cápita muy parecidas o más cerca de Japón y de la Unión Europea que de China. China, hemos dicho, a nivel agregado global emite más que Estados Unidos, pero a nivel de personas significa que en China son mucho menos contaminantes que en México como persona, y eso, le digo, deriva del modelo que estamos utilizando aquí en México. ¿De acuerdo? ¿Esto queda claro? Creo que es importante, ¿no? ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Dudas? No. Bueno, pero eso es para el doble cuenta. Otra vez voy. ¿Cuántos, por ejemplo, de ustedes usan transporte público? Me imagino la mayoría para venir a la escuela. A ver, levanten la mano. Ustedes son muy sustentables. ¿Y los profesores? ¿Y cuántos usan? Bueno, con su familia usan carro los fines de semana. Bueno, lo que quiero decir es que tenemos que ver cómo son nuestros comportamientos en cuanto a lo que es las emisiones. Le comentaba el tema del teléfono, pero hay muchas más cosas. Por ejemplo, ¿cuántos tienen foco ahorradores en su casa? ¿Cuántos tienen foco ahorradores en su casa? Pero eso es un avance, ¿no? Eso no era posible. Hace tiempo que no se ve. Y así, o sea, son muchísimas las preguntitas, pero uno como que va dando el tiempo y ¿no? Pero bueno, tomen en cuenta eso, entonces piénselo cuando van a comprarse un café. ¿Cómo lo van a tomar? Café me refiero si es con el plástico, si es con vidrio, si es con... O sea, todo eso introduce al tema que no tengo tiempo para verlo, pero de la conciencia ambiental que está muy vinculada. ¿Ok? Bueno, sigan y voy terminando. Entonces, la última cuestión que quiero ver con ustedes es el problema económico. Bueno, la gran pregunta que hay a nivel internacional ahora es: ¿quién paga todos los costos y los efectos del cambio climático? ¿Por qué entonces Inglaterra o todos los países que han empezado con la reducción industrial son los responsables de haber iniciado la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera? Están ahora, por un lado, beneficiando, como decía, pero no están contribuyendo en términos económicos a resolver el problema. Entonces, ¿quién paga todos los costos otra vez? Y eso es un gran tema que está eventualmente, ¿no?, en las negociaciones, en los debates. Existen costos que son enormes, que no se pueden calcular. La destrucción de la biodiversidad es muy difícil calcularla, pero se calculó, sí, con un estudio también debatido, etcétera, que más o menos para México, si no hacemos nada contra el cambio climático, si no hacemos nada, este es el escenario, este va a costar al país un 4% de los efectos, van a costar al país un 4% del Producto Interno Bruto. Dicho de otras palabras, los impactos que tenemos van a ser muy onerosos para el desempeño económico del país, que tiene muchísimas otras prioridades también, no solamente la de cambio climático, la del desarrollo, del crecimiento, de la pobreza, etc. Entonces, esa es la cuestión. Y aquí le digo, ahora es el gran caos, porque a nivel internacional hay un fondo climático, que por cierto México un poco a nivel internacional, pero hay muchas, digamos así, diferencias sobre quién tiene que dar qué, cómo, cuánto. Se calculan ciertos fondos, pero no son suficientes, en fin. Y lo que se está actuando es sencillamente cuando pasa el desastre, pues ahí le vamos metiendo. Pero no es una planeación, no es una forma de ver las cosas de una manera adecuada. Entonces, se lo dejo también como idea de por qué finalmente no, o quién más bien, perdón, paga los costos del cambio climático, no solo en México, sino a nivel internacional. Centroamérica, por ejemplo. Cada vez que hay un huracán fuerte en Centroamérica, la economía del país centroamericano, cualquiera toma, se va para atrás de 30 años, 40 años.
y necesitan muchísimo tiempo para recuperarse. Entonces, ¿es justo? Pues no, es un problema de injusticia, ¿no? Y ahí veo donde también entran las dimensiones llamadas sociales, ¿no?, del cambio climático, no solo las físicas y naturales. ¿Me siguen?